Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios, una vez más estamos juntos en el Señor. Me da en verdad mucho gusto saber que el Señor nos ha llamado a edificar la iglesia. El Señor nos ha llamado a transformar los tiempos. El Señor nos ha llamado a buscar su rostro. Y sé que muchos se congregan a hacerlo, algunos en sus diferentes iglesias, pero tú como siervo, como sierva del Señor, sé que eres obediente al Señor y has llegado a buscar una palabra de consuelo, a encontrar dirección en Él. Y bueno, hoy hay una palabra que el Señor nos quiere dar. Antes de empezar con el mensaje de hoy, que vamos a seguir hablando de las sendas antiguas, quiero platicarte una palabra que el Señor nos dio a principio del año y no la tenemos que dejar por fuera, sino que tiene que ser nuestro timón y más en este tiempo. Y está en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 12. Y en este tiempo ajusta perfecta y cabalmente esa palabra a este tiempo. Escucha cómo dice Zacarías, capítulo 9, verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Alguien escribe amén? ¿Alguien puede escribir aleluya? Porque el Señor nos está prometiendo que Él nos va a restaurar al doble. Imagina, hermano, imagina, hermana, después de todo lo que se ha vivido y todo lo que está por delante por vivir, tenemos que estar en la fortaleza del Señor. Porque tú y yo no somos prisioneros de la circunstancia, somos prisioneros de esperanza. Fuimos hechos conforme a aquel que declaró en su palabra que Él estaría con nosotros. Cielo y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Él ha declarado que bajo su sombra estamos guardados. Él es nuestro escondite, Él es nuestra torre fuerte, Él es el único que ha conocido el principio y el final. Por tanto, mis amados, yo les pido en el Señor, no nos desanimemos, sino que tengamos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Alguien puede escribir ahí, mi mirada está puesta en Jesucristo. Mi amado, hoy es un día extraordinario. Ciertamente, como lo hemos estado platicando, hoy ya es un día menos para que nos veamos. Eso alegra mi corazón. Eso produce en mi vida esa expectativa de saber cómo será nuestra primera reunión. Anhelo alabar al Señor junto contigo, como esos últimos domingos donde danzábamos juntos, exaltábamos al Señor, glorificábamos, alabábamos, gritábamos, hacíamos cosas extraordinarias. Ahora yo quiero ver cómo será nuestra primera reunión. Ha de ser algo extraordinario en verdad. Después de estar hablando con algunos por teléfono, veo en verdad que esto era parte del plan del Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque en muchas casas de los hermanos, gran parte de las familias han sido alcanzadas. Gente ha escuchado el evangelio. Gente ha escuchado los mensajes. Gente ha tenido hambre y sed por la palabra. Y eso alegra mi corazón, porque para eso fuimos llamados, hermano. Así que no se contriste tu corazón, sino que llenemos de gloria el cielo y alabemos al Señor, porque hoy es un día más en el que nos debemos de gozar, porque el Señor nos ha permitido vivir. Amén. Así que, mi hermano, hoy quiero pedirte en el Señor, tomemos notas, saquemos de provecho este tiempo y bueno, vamos a continuar hablando de la senda antigua.
A este mensaje, como lo ves en tu pantalla, le he puesto caminando bajo su sombra. ¿Qué es esto, mi hermano? Si tú te das cuenta en todo camino que has recorrido, en todo, sea bueno o sea malo, en todo camino te has encontrado con calor, en todo camino te has encontrado con cansancio, de lo cual nos lleva a entender bien sencillo, sacando la primera conclusión, que todos los caminos que hay debajo del cielo van a tener pruebas. Todos los caminos debajo del cielo van a tener desiertos, van a tener preparación. Por esto nosotros, teniendo este tiempo tan formidable, tenemos que conocer aquellas huellas que nos dejaron aquellos avivadores que recorrieron bajo la sombra del Omnipotente, porque son esas huellas las que nos dejan conocer el camino de la fe. No una fe fingida, no una fe ilustrada por una idea, sino la fe genuina de aquellos que casi fueron devorados por leones como Daniel, que casi fueron destruidos a golpes por Faraón como José, pero también aquellos que enfermaron casi hasta la muerte como Ezequías. Esos hombres de fe, los cuales nos deja ver la Escritura, son aquellos en los que nos deja ver la palabra, que sus caminos hicieron surcos en la roca que es Jesucristo. Pero en esa roca yo puedo ver entre líneas que había como una sombra, había una cobertura, había un amparo sobrenatural sobre la vida de cada uno. Es decir, mis amados, sobre los pies de cada persona avivador de la palabra de Dios está puesta la protección, la cobertura, la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que hoy quiero impartir en tu corazón, porque aún el Señor hasta este día de la fecha, Él está dispuesto a meternos bajo su sombra. ¿Alguien entre nosotros está dispuesto a entrar bajo su sombra? Porque el Señor está hoy diciendo al norte, al sur, al este y al oeste: hijos, vengan a cobijarse bajo el abrigo del Altísimo. Mira lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 17, verso 8. Y mientras llegas, yo te pido, comparte el mensaje, a fin de que haya uno más alcanzado para el Señor. Salmos capítulo 17, verso 8, dice la Escritura: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Yo encuentro a David, después de haber tenido muchísimas experiencias de rechazo con su padre, de señalamientos y críticas con sus hermanos, después de haber conocido que él había sido engendrado en pecado, ahora encuentro entre líneas que también había experimentado que la gente tenía una gran fiereza y era abrumada por ejecutar traición, de tal manera que David comparaba a los hombres como con el sigilo del ataque de un león. Mi hermano, David me deja ver que en medio del momento de dificultad, en medio de la gran injusticia que él vivía, en medio de estarse enfrentando a un adversario más fuerte que él ahí conoció al único y al verdadero Padre. Conoció al perfecto pastor, conoció a su asombroso amigo y decidió colocar su confianza en aquel que no veía, para que él lo defendiera de aquellos a quienes sí veían.
Por eso quiero llegar a la primera conclusión de esta noche. La senda antigua, mi hermano, es un camino de total confianza al Señor. La senda antigua es un camino de total confianza al Señor. ¿Cómo lo sé, mi hermano? Porque fue David el que entendió. Fíjate, que solamente bajo la sombra del Altísimo, el ataque, la destrucción, la prueba y la carne, vuelvo a repetir, el ataque, la destrucción, la prueba y el ataque y la carne, perdón, serían doblegados solo al permanecer bajo la sombra del Señor. Si tú has experimentado o has deseado el dejar una mala rutina, el dejar un pecado escondido, tengo una noticia: solo bajo la sombra del Omnipotente puedes salir con victoria. Amén. Y si volvemos a leer el versículo, Salmos 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Veo claramente el reflejo de la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando está enfrentando gran humillación delante de los romanos. ¿Qué es esto, mis hermanos? El Señor Jesús nos está dejando entre bambalinas. Hijo, si tú quieres ser transformado, si tú quieres ser protegido, defendido y sentir mi amor, necesitas meterte bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tienes que cambiar tu senda para estar bajo la senda donde está su cobertura. Y mientras que hacía este mensaje, el Señor me hizo notar una realidad de la gran mayoría de los que nos hemos congregado, y aún de muchos hijos de Dios que le han dicho: Señor, ordena mis pasos. Señor, quiero estar bajo tu sombra. Y aún en medio de esa oración, nos hemos enfrentado a pruebas, a tribulaciones, a momentos de conflicto. Y el Señor me hizo entender algo. Esos momentos de prueba, de conflicto, de caos, son la perfecta evidencia de la sombra protectora del Señor. Y yo no entendía. Y el Señor me hizo una pregunta. Imagina cada una de tus pruebas sin mi protección. Yo te lo pregunto. Imagínate tus pruebas sin la protección del Señor. Qué temor, ¿verdad? Qué terrorífico sería. Es decir, mis amados, el regresar a la senda antigua es permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Es permanecer bajo su protección, bajo su defensa. ¿Por qué? Porque solamente bajo Él podremos ser transformados y guiados y libertados. Y aquí quiero poner algo en tu corazón. Mi hermano, nunca te compares con nadie. ¿Qué significa esto? No te compares en el hecho: es que me gustaría orar como tal hermano, como tal hermana. Me gustaría tener el carácter de tal o de tal. No, mi hermano. Eso no significa estar bajo la sombra del Omnipotente. El significado de estar bajo la sombra del Omnipotente es examinar mi vida, comparar mi vida, mi fe, mi avance, conforme a lo que dice la Escritura. Porque si me comparo con otro hombre, no voy a tener un genuino entendimiento. Mi amado, quiero recordarte algo. El enemigo de nuestra alma fácilmente nos puede destruir. El enemigo de nuestra alma sabe perfectamente que tú y yo no somos pieza fuerte para atacarlo. Pero eso sí,
Tan solo la mínima sombra, tan solo el mínimo haz de sombra del Omnipotente provoca que Satanás huya despavorido. ¿Alguien escribe amén? Tan solo una pequeña pizca de la sombra del Señor produce que Satanás huya despavorido. Por eso David pudo comprender la importancia de vivir bajo sus alas. Pero esa revelación al momento de ver la palabra no la recibió estando él solo. Él comprendió esto tan poderoso al momento de encontrarse bajo la sombra de la casa del Señor. Encontró esta revelación al comprender que esa protección viene cuando estamos unidos en la casa del Señor. Es decir, por eso tú y yo recibimos ayuda, socorro y liberación, porque estamos bajo la sombra de la casa del Señor. Mis amados, por esto hoy quiero dejar en tu corazón, recordando que esta nueva temporada, esta nueva forma de vivir, esta nueva manera de proyectar nuestra vida involucra decisiones, y la decisión que hoy debemos tomar es determinar entre si voy en la senda de mi entendimiento y de mi sabiduría, o la voy a cambiar de manera permanente por la cobertura y la sabiduría de Dios. ¿Y sabes algo? Quizás me dirás, amén, yo quiero la sabiduría de Dios, pero ahí es a donde a cada uno de nosotros nos cuesta demasiado. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú examinas tu vida, a todos nos gusta arreglar las cosas a nuestra manera, ¿a poco no? A todos nos gusta resolver las cosas conforme a nuestro consejo, y nos es bien difícil esperar a que el Señor intervenga. Por eso la decisión que hoy tenemos que tomar en el Señor es entregar mi seguridad a Dios, porque este nuevo normal me exige nuevas decisiones. Las decisiones de ayer no son suficientes. Y quiero mostrarte algo muy intenso en la Escritura. Mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 17, verso 3. Dice la palabra del Señor: diles de parte del Señor soberano, un águila grande, con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano. Agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta. Se la llevó a una ciudad llena de mercaderes. La plantó en una ciudad de comerciantes. Si vemos esto, la Escritura nos está narrando un gran ataque. ¿Qué harías, mi hermano, si viniera un ataque mayor al que hemos estado viviendo como sociedad? Aquí el Señor nos está exhortando de manera definitiva a vivir bajo su amparo. Aún en medio de la angustia, meternos bajo su abrigo. Aun cuando nos sintamos rodeados por 10 millares de personas, saber que el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Porque por eso el libro de Salmos, capítulo 91, verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Alguien escribe amén? Mi amado, cuando la sombra, cuando las alas, cuando la protección del Señor está sobre una persona, no es específicamente para ir a hacer guerra espiritual. No es específicamente el que nos da acceso a ir a pedir algo en medio de una gran necesidad. Sí, pero no es el deber ser.
La sombra del Señor, la cobertura del Señor es la manifestación del reino de los cielos sobre tu vida, sobre tu familia. Es el establecimiento del poderío del Rey de Gloria sobre tu casa, a fin de que tú permanezcas protegido y bajo su perfecta gloria. Eso es habitar bajo su sombra. Ciertamente, quiero que pienses cuando viene un ejército a enfrentar a otro ejército. Si tú lo ves en la Biblia, repetidamente dice, fueron más los que cayeron bajo las piedras que caían del cielo que los que cayeron bajo la espada de Josué. Fueron más los que cayeron bajo la espada del ángel que los que derribó Gedeón. Fueron más los que murieron en el bosque que los que derribaron David y sus valientes. Son más los que caen delante del hombre cuando estamos bajo la protección de la sombra del Shaddai. Mi amado, es necesario que te des cuenta que la senda antigua involucra protección total. Mi amado, por lo tanto, cuando tú y yo regresamos a la senda antigua, su cobertura es sobre nosotros y toda especie de mal cesa. Es decir, mi amado, por eso es tan importante tu decisión, porque el Señor nos vuelve a colocar delante de nosotros el camino del bien y del mal, pero el que decide eres tú, no yo. Yo cumplo con enseñarte la escritura y trazarla adecuadamente, pero el que toma la decisión de caminar en la senda antigua bajo las huellas de aquellos que estuvieron en avivamiento, eres tú. Por eso necesitamos comprender algo muy fuerte. Dios, el Señor Jesucristo, compara a un pueblo sin cobertura a aquel que está bajo tinieblas. Un pueblo sin cobertura significa un pueblo en tinieblas. Mira lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 4, verso 16. Mateo capítulo 4, verso 16. Y te lo pongo en contexto y te lo leo y te lo voy a explicar. Jesús viene bajando por las colinas de una ciudad llamada Nazaret a otra ciudad llamada Galilea, ¿ok? Y aquí toma lugar el versículo. El pueblo asentado en tinieblas, Jesús viene bajando de Nazaret, viene caminando y ve a Galilea de lejos. Y al momento de ver a Galilea declara esto: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que no tenía cobertura vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquellos que no tenían protección, aquellos que no estaban bajo la cobertura del Señor, la luz les resplandeció. Y quiero explicártelo. Al momento de estudiar esto, Nazaret significa flor. Y flor es del lugar donde viene el fruto. Nazaret es el lugar donde viene el fruto. Pero Galilea nos hace referencia a la iglesia. Es decir, al momento de estudiarlo me di cuenta que Galilea es el lugar donde frecuentemente hay persecución y sufrimiento. Es decir, Galilea, al momento de estar asentada en tinieblas, es el lugar donde de manera continua hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque Galilea era el centro de idolatría. Galilea era el centro de todos los judíos, o de la mayoría de los judíos que eran fariseos, que eran religiosos. Por lo tanto, en vez de estar en el Señor, estaban bajo un espíritu de destrucción llamado tinieblas. Es decir, mis amados, hasta que resplandeció el Señor,
y sobre Galilea. Hasta ese momento se manifestó la justicia. Un pueblo que no vive bajo la justicia de Dios, jamás conocerá la luz. Por eso nuestro Señor Jesús impulsaba a cada hombre, a cada mujer, a cambiar su estilo de vida, es decir, a cambiar la senda por la cual caminaba. Yo te hago una pregunta: ¿deseas continuar bajo la senda que tú trazas o bajo la senda del Todopoderoso? Es decir, Jesús estaba diciéndole a la gente: mis amados, vengan a refugiarse bajo mi sombra, vengan a refugiarse bajo mi amparo. ¿Por qué? Porque solo bajo mi sombra, solo bajo mi amparo, solo en mi senda van a conocer la justicia de Dios. Por ello, la senda antigua nos lleva a vivir en la justicia de Dios. ¿Alguien escribe aleluya? Vuelvo a repetir, la senda antigua nos lleva a vivir en la justicia de Dios. Y quiero explicarte esto. La justicia de Dios, mis hermanos, no se manifiesta hasta que tú y yo nos arrepentimos. Porque hasta que viene el arrepentimiento, se hace manifiesto el pago justificado del pecado. Es la sangre derramada por el pecador la cual nos justifica. Pero mientras que no sea justificado el hombre enfrentará juicio. En otras palabras, hasta que el hombre no se arrepienta, vive bajo la cortina de juicio, y el juicio lo apunta al infierno, a la segunda muerte, a beber la copa de la ira, a pasar la tribulación. Por eso es tan urgente que nosotros cambiemos de senda y empecemos a avanzar en la senda antigua. ¿Alguien puede escribir: yo voy a caminar en la senda antigua? Vamos, decláralo, mi hermano. Yo sé que yo no te puedo escuchar, pero sí lo puedes escribir. Yo determino caminar en la senda antigua. Por eso, mi amado, quiero mostrarte algo. Todas aquellas personas que son los que caminarán en el juicio, no justicia, en el juicio de Dios, son aquellos que han arrancado, que han quitado, que han menospreciado la obra de la cruz. Es decir, mi amado, aquellos que públicamente se muestran autosuficientes, que se sienten sabios en su propia decisión y dicen: yo de qué necesito pastor, yo de qué necesito ayuda de alguien, yo soy autosuficiente. En esas personas se manifestará el juicio de Dios. Por esta misma razón, Jesús, nuestro Salvador, vino a ofrecernos amorosamente su cobertura, su protección, porque todo aquel que habita afuera de él habita bajo sombra de hombre, no bajo la protección de las alas del Señor. Por eso necesitamos determinar hoy día, permitir que podamos habitar bajo su sombra, para que ahí seamos alumbrados por la luz del Señor y nosotros podamos despojarnos de nuestra propia protección, de nuestra propia inteligencia, de nuestro propio pensamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente aún nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia. Aún las mejores cosas que podamos hacer son destrucción, son catástrofe. Por eso mismo el salmista declaraba, después de haber comprendido la senda del Señor, mira lo que dice en el Salmo, capítulo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, observa. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí,
porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mi amado, en este salmo, David no está pidiendo protección. David no está pidiendo salud, no está pidiendo bendición, no está pidiendo defiéndeme de mi enemigo. David había conocido a su Señor tan asombrosamente que le había sido revelado que la mano de Dios estaba sobre de él, que lo guardaba por delante, por detrás, que su mano poderosa era sobre de él. Y lo único que le dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque tengo entendido que nada me pasará, porque yo habito en la sombra del Omnipotente. Alguien escribe gloria a Dios. Mi amado, David sabía que aún en medio de la tormenta, él estaría seguro. Dios cumpliría su propósito en David, fuera cual fuera la circunstancia. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor, cuando tú y yo estamos bajo su cobertura, debemos tener tal seguridad de aquello de lo que Él dijo de mí, se va a cumplir. De aquello que dijo Dios de mis hijos, de mis padres, de mi familia, se va a cumplir. No por quien sea yo, sino por amor de su nombre. Si tú tienes promesas, no te gloríes en ti mismo. Gloríate en que conoces al Señor tu Dios. Y Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para echarse para atrás. Él es todopoderoso para cumplir todo aquello que te promete. Mi amado, aún en medio del gran conflicto, aún en medio de la gran trampa, es el Señor el que ordena nuestros pasos. Es el Señor el que te alista para la batalla. Es el Señor el que te muestra que Él está a cargo. Y tú y yo somos los que tenemos que obedecer. Vuelvo a repetir, cuando tú comprendes que estás bajo la sombra del Todopoderoso, Dios está a cargo y tú y yo tan solo debemos obedecer. Hay alguno que puede escribir: estoy dispuesto a obedecer a mi Señor. Amén. Por esto, mi amado, volver a la senda antigua no significa que te vas a volver un pastor. No significa que te vas a volver un predicador, sino que significa total unidad, total relación, total vínculo con Dios, porque es ahí donde yo comprendo que Dios está a cargo y yo obedezco. Cuando Él hace todo y yo tan solo me dejo guiar, como aquel niño de pecho que deja que su madre lo guíe aún a alimentarse. Mi amado, el regresar a la senda antigua nos hace comprender que aún por amor de su nombre, Él nos va a pastorear en pastos gruesos. Él nos va a guiar por aguas calmadas. Porque por amor de su nombre, tú no te vas a perder. Por amor de su nombre, no vas a caer en derrota. Por amor de su nombre, nada te va a faltar. Pero nos toca a nosotros ir tras las huellas de aquellos que se detuvieron para conocer al Señor. Por esto, mi amado, quiero decirte que en la senda antigua, donde tú y yo conocemos su justicia, también tú y yo somos renovados. También tú y yo somos sostenidos. En su senda antigua, nuestra alma es convertida. Quiero recordarte, porque es muy diferente el arrepentíos y convertíos
Arrepentidos, quiero recordarte que es nuestro entendimiento en relación al pecado. No vuelvo a pecar. Pero el convertidos es íntegramente relacionado a mi entendimiento y mi enfoque relacionado a la palabra de Dios. Cuando yo adopto la palabra, no como un pensamiento inspirado, sino como la palabra íntegra del Señor. Y si el Señor dice algo, a mí me toca obedecerlo, porque es la palabra de Dios. El convertirse en mi alma me hace soltar el mundo y aferrarme a lo que dice el Señor a causa de lo que me rodea. Eso es lo que produce la senda antigua, mi hermano. Pero también la senda antigua provoca que en tu boca y en la boca de los tuyos se manifieste respaldo. Pero también, mis hermanos, quiero hacer hincapié. Por esto en la Escritura yo encuentro que muchos de los avivadores fueron prosperados espiritualmente fuertemente porque decidieron soltar su camino y hacer un intercambio por la senda del Señor, por el camino de vida del Señor. Ciertamente, la gran mayoría de los avivadores pasaron por sombra de muerte, mi hermano. Pero ninguno de ellos fue avergonzado, porque la diestra de poder del Señor lo sostenía. Mi hermano, la senda de justicia, la senda antigua, la senda de vida, las huellas de los avivadores son nuestra herencia. Quiero que pienses por un momento cómo vive la gente hoy en China. Les han prohibido transmitir de manera online las predicaciones. Les han prohibido reunirse en casas. Les han prohibido de manera abismal tener algún documento electrónico religioso. Les han prohibido tener Biblia. Pero aún ellos siguen, muchos, estando más avivados que aún aquellos que tienen todos los privilegios. Mis amados, es tiempo de echar mano de toda la bendición plasmada en la Escritura. Y quiero mostrarte a un hombre, el cual entendió la senda antigua, el cual comprendió que deseaba, que necesitaba caminar en las huellas de aquellos que habían sido avivados. Y este es Pedro. Si bien lo recuerdas, antes de él caminar en la senda antigua, en los pasos del maestro, su nombre era Simón. Era un hombre frágil. Su identidad era totalmente frágil. Pero aún me muestra la Escritura que era un hombre sin instrucciones, era un hombre sin estudios, era un hombre sin entendimiento. Pero él sentía dentro de su corazón que tenía algo que cambiar. Y fue cuando él verdaderamente le entregó el control a Jesús. Y lo primero que recibió Pedro fue convicción de pecado. La justicia de Dios era un arrepentimiento genuino. Entendió que para que él fuera entendido, la mente de Cristo tenía que operar en él. Y eso fue lo segundo que le sucedió. Pero también automáticamente su alma fue convertida. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué lo digo así? El Señor nunca le hubiera dado una pesca milagrosa a un hombre destructivo. Y el Señor se la dio a un hombre con una alma convertida, un hombre con el entendimiento abierto, un hombre que había recibido convicción de pecado. El Señor nuestro Dios no solamente nos asombra a nosotros, sino que cuando tú vienes a Él y caes de rodillas delante de Él y viene convicción de pecado, aún tu vecino, aún tu entorno, aún la gente que te rodea, caerá arrodillada a causa de cómo te bendijo a ti el Señor. La senda antigua nos lleva a vivir bajo la sombra,
bajo la guía, bajo la enseñanza, bajo la protección del Señor. Mira a Pedro, de acuerdo a la Escritura, pasan algún tiempo, no sé si fueron meses o fueron años, pero yo encuentro a Pedro ahora caminando entre miles de enfermos y su sombra sanaba. Es decir, la sombra del Todopoderoso, la sombra del Rey de Gloria, estaba proyectada en la sombra de Pedro para manifestar la gloria y sanar al enfermo. Cuando tú y yo caminamos bajo la sombra del Señor, nos volvemos reflejo de su misma gloria. ¿Alguien puede escribir: yo quiero ser el reflejo de su gloria? Mi amado, y con esto quiero terminar y aplicar el mensaje y poder orar juntos. Pedro, al caminar bajo la sombra del Señor, sanaba paralíticos. Al caminar bajo la sombra del Señor, predicaba con tal autoridad que 5,000 personas se convertían. Al estar bajo la sombra del Señor, ahora Pedro, de ser el don nadie, ahora está delante del Sanedrín, mostrándole la gran ignorancia y la gran ceguera a aquellos que se decían entendidos y estudiosos. Al caminar Pedro bajo la sombra del Omnipotente, resucitó a Dorcas. Se manifestaron en él todos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él decidió permanecer bajo la sombra del Todopoderoso, bajo el abrigo del Omnipotente. Mi amado, por eso la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 9 dice: había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos, y esta es la senda antigua que hiervas en deseo, que hiervas en amor, que hiervas para que el Señor se manifieste en ti. Así que ahí donde estás, ¿qué tal si te pones en pie? Vamos a orar para que esta sombra sea manifestada sobre de ti. No la impartición de un hombre, sino la impartición de gloria que viene a causa de la sombra del Todopoderoso. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hemos determinado caminar en la senda antigua. Hemos determinado vivir para ti. Y en completa debilidad te pedimos: extiende tu sombra. Extiende tu nube sobre nosotros. Extiende ese fuego sobre nuestros huesos para que ardamos en pasión, para que ardamos en deseo por tu presencia. Hoy, en el nombre de Jesús, tu sombra sana, tu sombra libera, tu sombra convierte el alma. Por tanto, hoy, Señor, voluntariamente nos metemos bajo la sombra del Altísimo, bajo la cobertura del Omnipotente, bajo la cobertura del Hijo de Dios. No queremos ser un pueblo en tinieblas, queremos ser un pueblo lleno de buenas obras, lleno de la luz del Señor, transformados para transformar, avivados para avivar, bendecidos para bendecir. Hoy, Padre, nos rendimos delante de ti, renunciando a nuestro deseo, buscando tu cobertura, buscando tu gloria, buscando, Señor, que seas tú proyectándote en nosotros. Y aún, Señor, cuando nosotros oremos por el enfermo, por el endemoniado, sea tu gloria manifestándose, porque queremos esa unción hasta los huesos, metida en nuestros huesos, que haya pasión y ardor por ti, Señor. Y hoy, Padre, juntos como iglesia, te decimos: el Espíritu y la novia dicen: ven, amado. El Espíritu y la novia dicen: ven, amado. Por eso hoy, Padre, queremos estar vestidos de tu gloria. Queremos ser rodeados e impartidos por tu presencia. Queremos vivir, Señor, bajo la manifestación de tu dulce nombre.
En el nombre de Jesucristo, Señor amado, nos abandonamos en ti y glorificamos tu nombre porque sabemos que tú has escuchado nuestra oración y voluntariamente nos rendimos. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Mi amado, el Señor te bendiga. Qué bueno que has permanecido hasta este momento de la transmisión. Te bendigo en el nombre de Jesús. Somos uno en Él. Y hoy tenemos la oportunidad de sembrar en su reino. Así que, mi amado, ahí donde estás tú, yo te pido y te reto a que prepares tu ofrenda, tus diezmos, y honremos juntos al Señor. La Escritura nos dice en una versión antigua, en un proverbio: las manos que dan nunca estarán vacías. Así que hoy, mi amado, levanta tu ofrenda y tu diezmo delante del Señor y presentémosla juntos. Hoy, en el nombre de Jesús, te presentamos nuestros diezmos, Señor. Nuestras ofrendas, Señor, delante de ti. Aquel que vaya a presentar primicias, nuestras primicias, Señor. Y te pedimos, Rey, en el nombre de Jesús, acuérdate de esta siembra, Señor, que estamos guardando hasta el tiempo indicado para colocarla en tu alfolí. Hoy la presentamos rogándote, obra en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén, hermano. Mi hermano, no olvides, mañana, jueves, 8 de la noche, tenemos una cita para entrar en un tiempo de oración. Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches.